Clase anterior, revisamos lógica aristotélica. ¿En qué consistía este ámbito de la filosofía? ¿Qué es propiamente la lógica? Vamos viendo. ¿Qué nos dice señor Mora? ¿Qué es propiamente la lógica? Una parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales. Ya, muy bien, no se olviden. Lógica es una parte de la filosofía que estudia sobre todo la forma. Por lo tanto, pertenece a esta ciencia que nosotros llamábamos ciencia formal, que le interesa las formas. Decíamos que el primero que estudió esta perspectiva es Aristóteles y vimos 4 principios básicos, 3 que los planteó Aristóteles. Vamos con esos principios. Natalia, principio de identidad. Que todo es igual, o sea, que una cosa no puede cambiar por más que le des la vuelta, siempre va a ser lo mismo. ¿Para qué cree usted que le sirve esto? Ahí sí está más complicado. Dígalo, sinceramente, sin miedo. Diga, profe, no sé para qué me pueda servir. Saber que A es igual a sí mismo. No lo veo. Ni idea. Vamos, alguien más. ¿Para qué nos podrá servir el principio de identidad? Porque el profe puso en la clase y yo anoté en el cuaderno. ¿Para qué será? ¿Para qué puede servirnos este primer principio? El principio de identidad. Después vimos no contradicción. ¿Para qué servirá? No se olviden que yo les he dicho varias veces, tiene que tener sentido lo que hacemos. Si no, es copiar sin más. Vamos a irle intentando dar sentido. ¿Para qué podrá servirnos? ¿Para qué podrá servirnos el principio de identidad? En cualquier cuestión, no solo en la matemática, porque esto es netamente matemático. Ahora, en cualquier cuestión, ¿alguien, alguna idea? ¿Para qué podrá servirnos principio de identidad? En su diario vivir, en su diario convivir, para saber que yo soy yo mismo. ¿Para qué servirá principio de identidad? Si no sirve, digan, pero contesten, por favor, opinen. Opinen, no avancemos sin más en la materia, tratemos de darle sentido. ¿Para qué servirá este ámbito? Saber las leyes o normas o principios lógicos. ¿Para qué servirá el principio de identidad? Ayúdeme, Joseph, principio de no contradicción, mientras ustedes piensan cuál será el sentido. ¿Cómo era el principio de no contradicción? Es imposible que algo sea o no sea en el mismo tiempo. Ya, y lo simbolizábamos. A es B y A no es B. Ya, A es B y A no es B. A es B y A no es B. Esto es imposible que se dé. ¿Para qué servirá en la vida cotidiana? Si no, supongo que ustedes saben para qué me sirven las ecuaciones, para qué me sirve el, qué sé yo, saber de historia, saber de geometría. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el objetivo? Porque está en el libro de texto, porque está dentro de los temas. ¿Para qué nos servirá? Vamos, Emilia, la siguiente ley o principio que nosotros observamos. ¿Cuál era? Tercero excluido. ¿Cómo se lo simbolizaba? Tercero. A es B o A no es B. Ya. ¿Y qué significa tercero excluido ahí en esa
simbolización. No sé si quedó claro eso, porque la simbolización parece que dice una cosa, pero ¿qué realmente quiere decir? A es B o A no es B. ¿Qué queda afuera? Repito la pregunta. Explíqueme el tercero excluido. ¿Qué quiere decir esto? Que algo puede ser o puede no ser, pero no puede ser un tercero. O sea, eso no es, pero ya no más de ahí. Ya, que no hay o un intermedio entre los dos. Por ejemplo, ponemos es prendido o es apagado, es verdadero o es falso, pero el intermedio en cada uno de estos elementos no existe. Eso es el tercero excluido. Esto es mucho más sencillo de identificar. ¿Dónde sirve el tercero excluido? Por ejemplo, las computadoras, los celulares funcionan con prendidos apagados. ¿Por qué? Funcionan con electricidad. Y la electricidad es paso de electricidad o corte de electricidad. Así funcionan todos los circuitos electrónicos. Por lo tanto, este principio del tercero excluido permite que sus celulares funcionen de la forma que funcionan los teléfonos y demás, las computadoras y demás consideraciones. ¿Por qué razón? Porque la matemática, la lógica, asume que al no existir un tercero entre las perspectivas de verdadero, falso, prendido y apagado, nos permite comprender el funcionamiento electrónico y eléctrico de los dispositivos. Eso es una aplicación clara de uno de los principios de la lógica, el tercero excluido. Es una aplicación directamente en el ámbito de la técnica y la tecnología. Si no, nuestros celulares funcionarían de otra forma y no sabríamos realmente cómo aplicarlo. Si existiera, y deben haber ustedes escuchado esta perspectiva del 2. ¿Alguna vez han visto Futurama? ¿Y qué pasa con el propio Bender? No existe este número dentro de su mentalidad, porque su código es binario. Esta es una aplicación, ¿sí? ¿Cómo nos servirá este y este? Y esto es de la vida cotidiana. Todo el tiempo nosotros trabajamos con electrónica, con celulares, con computadoras. Así estamos trabajando e interactuando. Por lo tanto, es una aplicación de la lógica en el ámbito técnico. Y finalmente, algo que podemos nosotros decir, y espero que ustedes planteen como perspectiva que nos pueda servir. Razón suficiente. ¿Cómo funciona el principio de razón suficiente? Señor Camacho, ¿qué era el principio de razón suficiente? La identidad lice. ¿Qué identidad? ¿Qué anotó? ¿Qué puso? Identidad A es igual a A, no contradicciones imposibles. Aquí. La última. La 4. ¿Qué puso? A es B o A no es B. Ya, pero acá, la última. Razón suficiente. ¿Qué puso? ¿Anotó o no anotó? Sí, dicen ese que es A es B o A no Acá es B. estamos, ¿no? Como que A es B, A no es B. Esto es tercero excluido o no contradicción, pero acá, razón suficiente. Ah, Anthony, Kimis. Vamos, razón suficiente. Anotará Jair. Estará pendiente. Razón suficiente. El principio de la razón suficiente es un principio filosófico. ¿Qué dice qué? Este también es filosófico, este también es filosófico, este también es filosófico. ¿Pero qué dice?
Todo lo que existe tiene una razón. Gracias, Sheila. Por favor, anote. Todo lo que existe tiene una razón. Yo comprendo, son conceptos, a veces nos perdemos, pero me queda la duda. Ustedes no están preguntando. Y si ustedes no preguntan, no sé hasta dónde están llegando. Tienen que preguntarles de uno en uno a ver qué han puesto y así no avanza el conocimiento. Perdemos mucho tiempo. Entonces, por favor, pregunten. Cualquier pregunta yo acepto y cualquier pregunta intento contestarla de la mejor forma. Pero si ustedes no preguntan, me queda la duda. Me dicen es un principio, hablan de los otros. Entonces, por favor, concretamente, esto es lógica. Si ustedes no organizan su mente de una forma ordenada y sistemática, principalmente no podremos alcanzar los demás conocimientos. Así que pregunten. Principio de razón suficiente. Todo objeto debe tener una razón. Todo debe tener razón de existir. Que lo explique. ¿Por qué existe este objeto? ¿Por qué existe este otro objeto? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su objetivo? Todo debe tener una razón de existir. Anotarán, por favor. Después pregunto y se confunden. ¿Alguien alguna duda, pregunta, inquietud? Algo que no quede claro. Preguntarán, por favor, pregunten. Esto hemos visto. La razón suficiente en el diario vivir, evidentemente, parte de la consideración del ser humano es darle sentido a las cosas. Todo el tiempo nosotros le estamos dando sentido a lo que hacemos. Y es un objetivo propio de la filosofía dar sentido. Y este sentido debe ser ordenado. No se olvide, copiará, señor Camacho, que era el principio de razón suficiente. Todo objeto debe tener una razón. Ya, una razón de ser, no se olvide, de existir. ¿Por qué existe? Notarán, por favor. Listo. Después estuvimos hablando sobre conceptos. Y hablamos rápidamente de los niveles que tienen los conceptos. Toda la filosofía trabaja con conceptos. ¿Podemos pensar en algún ámbito del conocimiento, de la realidad, que no utilice conceptos? ¿Pueden poner algún ejemplo? Sin conceptos. ¿Qué dice Helen? ¿Puede usted tener alguna idea de algo de la realidad donde no utilice conceptos? No, porque básicamente todo lo que existe tiene alguna definición, ¿no? O concepto para dar como una explicación. Ya, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la utilización de los conceptos es propia del ser humano. No podemos salir de eso. No podemos explicar el mundo sin conceptos. Y estos conceptos, ya avanzando dentro de la materia, que estuvimos viendo ayer, los conceptos, además de tener los componentes que vimos, poseen dos propiedades. Y no se olviden, la utilización de conceptos es propia del ser humano. No vamos a salir de esto, así que tenemos que ir comprendiendo la utilización de los conceptos. Dos propiedades. Los conceptos poseen dos propiedades. Son en tanto su comprensión es decir, el conjunto de características que le son aplicables. Por ejemplo, un cuadrado es una figura geométrica formada por 4 lados. Esa es la comprensión que tenemos del concepto. Aquí puede entrar lo que se decía, una definición. Podemos decir que es la comprensión. La comprensión lo vamos a definir como las características de ese objeto. Las características propias que le son aplicables al objeto, las características
de lo que el concepto es. Esa es una propiedad que le pertenece al concepto. Además de la comprensión, la segunda propiedad que le pertenece a un concepto es la extensión. Es decir, el conjunto de todos los objetos que abarca el concepto. Por ejemplo, cuadrado puede decirse de una mesa, de una pantalla, de un bolso, de, qué sé yo, una serie de elementos que podemos tener. Esa es la extensión. Es decir, todos los que pertenecen a ese conjunto, al conjunto del cual pertenecen los objetos. El conjunto de todos los objetos que abarcan el concepto. Así nosotros comprendemos los conceptos. Por ejemplo, si decimos rojo, vemos las características de ese color, le damos una serie de características al objeto, o podemos también irnos por su extensión. Mi pantalón rojo, mi, qué sé yo, mi marcador rojo. Es decir, que así comprendemos. Ustedes pueden decir, son consideraciones que las sabemos desde niños, pero en realidad nunca nos ponemos a pensar sobre esto, que son consideraciones que las asumimos, pero que en realidad en el cerebro humano conlleva una serie de interacciones que hacen propio la utilización de estos elementos al ser humano. Aristóteles plantea que una jerarquía lógica de los conceptos en donde uno por la extensión o debe irse guiando dentro de categorías. ¿A qué me refiero? Que todo el universo tiene subcategorías y es propio, dice, del ser humano hacer categorías. Podemos tener el conjunto de los mamíferos, dentro de este conjunto estarán los seres humanos, de este conjunto, de este conjunto, de este conjunto. Es propio del ser humano ir generando esta clasificación, esta jerarquización de los conceptos. Para definir un concepto se requiere ubicarlo dentro de un género próximo y hacer diferencias específicas con los otros objetos. El concepto del ser humano pertenece al género de los seres vivos, pero se diferencia del resto de los animales por su capacidad racional. Estamos dando una característica propia, aun cuando pertenece a una categoría. ¿Preguntas, dudas en cuanto a esto? Por lo tanto, la consideración aristotélica de la lógica va a estar dentro de este parámetro, de la jerarquización. Aristóteles, si algo es propio de Aristóteles en su argumentación lógica, es darle jerarquía a los argumentos. Unos serán, por lo tanto, más relevantes y otros no tanto. Si nosotros hablamos del ser humano, ¿qué buscará Aristóteles? ¿Cuál es la característica común para todos los seres humanos? Es decir, un concepto que abarque en comprensión y en extensión al ser humano. ¿Sí? Y de ahí vienen sus definiciones. Por esa razón es lo que nosotros hablábamos varias veces sobre que el ser humano es un animal político y demás consideraciones, porque parte de este elemento de jerarquizar y darle sentido a la realidad a través de la jerarquía, ponerle dentro del contexto al que pertenece cada concepto. Finalmente, hemos visto los principios, hemos visto los conceptos, vamos con el juicio. Dentro del juicio podemos nosotros identificar que en la lógica propiamente hay que darle un valor. El concepto no tiene valor lógico de verdad o falsedad, sino que únicamente enuncia una posible existencia en la realidad del objeto. Si yo digo marcador, no puedo decir si es verdadero o falso. Si yo digo celular, no puedo decir si es verdadero y falso. ¿Qué puedo decir de este marcador? Sencillo, son preguntas sencillas, por favor, vamos
¿Qué puedo decir del marcador? Del concepto. El marcador es azul. Ya usted le está dando una definición. ¿Qué puedo decir del marcador? Es pequeño. Que es pequeño, ya, pero ustedes les están dando cualidades. Antes de darle las cualidades, ¿qué digo del marcador? Está bien lo que dicen, pero antes de dar esas cualidades, ¿qué digo? ¿Qué será? Que raya. Todavía no veo que raye. Aquí, simplemente al verlo, ¿qué digo? Emilia, por ahí le veo con ideas, dígalo. Que el marcador es un objeto. Que el marcador es un objeto, ya nos acercamos. Algo sencillo. ¿Qué existe? ¿Qué es? ¿Qué está aquí? Yo sé, ustedes dicen, pero profe, eso es elemental. Está diciendo cosas que todo el mundo sabe. En realidad, estos elementos que nosotros estamos puntualizando y que parecen demasiado lógicos, a veces nosotros no lo vemos. El carácter de identidad que hablábamos antes, de que este objeto es este objeto, ¿cómo lo identificamos? Por ejemplo, si el marcador comienza a destruirse, si ya no se ven las letras, ya casi ni raya, ¿deja de ser marcador? En realidad no, sigue siendo marcador. Si yo, por ejemplo, ya crecí, qué sé yo, tengo mi título, ya puedo trabajar, cualquier consideración, sigo siendo yo mismo. ¿Qué está diciendo? Y aquí para darle sentido a lo que decíamos al principio, ustedes no pierden su identidad en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que se juzga en un concepto es que existe. No puedo decir si este marcador es verdadero o falso. Simplemente puedo decir que es y que está aquí. Y de ahí sí le doy las características que ustedes le dieron. Es pequeño, raya y demás. Pero primero, las cosas existen. Y de los conceptos no le puedo dar juicio. Entonces, los conceptos no me sirven para argumentar en sí mismo, porque los conceptos no me sirven más para que decir que están o no están ahí. ¿Qué continuará entonces después del concepto? ¿Cómo hago para explicar la realidad? ¿Cómo digo, este marcador es pequeño? Estoy utilizando lenguaje, estoy utilizando oraciones y principalmente de lo que se puede hablar, que es verdadero y falso, son de las proposiciones. Las proposiciones, ¿cuál es su característica principal? Su valor de verdad. Puedo decir que es verdadero o que es falso. Y es la conjunción de elementos, es decir, de conceptos. Cada uno de estos elementos que nosotros estamos puntualizando, que los hemos visto desde que éramos pequeños, que asumimos que son así porque nos lo han presentado, tienen un sentido y tienen que irse estructurando. Por lo tanto, de los conceptos yo no puedo sacar la verdad o falsedad. Los conceptos están dentro de las proposiciones, pero se necesita una proposición para hablar de verdad o de juicio. Cuando se predice o se predica, mejor dicho, cuando se predica, cuando se habla sobre algo, sobre un concepto, es posible establecer su valor de verdad. Ahí sí, podemos decir que este marcador es verdadero, es pequeño, puedo yo decir sí o no. Eso es el grado de verdad. Cuando yo hablo sobre el concepto, entonces puedo dar un grado de verdad. Cuando genero proposiciones, cuando se dice o se predica sobre el concepto, entonces estamos hablando de una proposición. Cuando se habla o se predica de un concepto. Esto es una proposición. El enunciar sobre un concepto. Por ejemplo, el concepto ser humano no es verdadero ni falso. Es nada más. Si se afirma que el ser humano es racional, por lo tanto, ahí sí puedo hablar de verdad y falsedad. Cuestiones que ya hemos visto. Una proposición, y aquí vamos a definirlo, una proposición es un enunciado intelectual
compuesto de sujeto, predicado, verbo y un cuantificador lógico. No se olviden, esto yo ya lo planteé en la primera instancia que revisamos lógica. Sujeto, verbo, predicado y un cuantificador lógico. Cuantificador. ¿Qué quiere decir? Que muestra qué cantidad del universo estoy tomando. Existen 4 tipos de cuantificadores lógicos. Todo, ningún, algún no. Y se simboliza de la siguiente manera. Todo es A, ningún es E, algún es I y algún no es O. Ese es el símbolo para cada cuantificador lógico. El cuantificador lógico me dice qué parte del universo estoy tomando. Si digo todos los seres humanos, este es el conjunto, en teoría de conjunto se grafica así. Tenemos el conjunto universo. El conjunto universo es todos los objetos que existen en la realidad. De ese conjunto universo voy a tomar a los hombres o al ser humano, ser más general. Si yo digo todo, estoy tomando a todos los seres humanos. Si digo que todos los seres humanos mueren, no puede haber ninguna excepción. ¿Por qué explico esto? Porque dependerá mucho del cuantificador lógico cómo vayamos resolviendo los ejercicios. Si yo digo algún, estaré solo tomando una parte de todo el universo. Tomen en cuenta esto. A esto se llama cuantificador lógico. Y estos 4 tipos de cuantificadores son tanto universales o particulares, afirmativos o negativos. ¿Sí? Vamos a continuar la siguiente clase sobre este tema, porque aquí ya comienza a complicarse un poco la situación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?